Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por apuntaros a este ratito de charla tranquila y sosegada. Desde Proyecto UCI, este es un tema que nos preocupa enormemente, nos venía preocupando desde los inicios de la creación del proyecto y, de hecho, entre las 7 líneas estratégicas de investigación de Proyecto UCI, una de ellas es la de cuidados al final de la vida. Y le habíamos prestado atención a este asunto en unos momentos en los que probablemente este tema no fuera tan relevante o tan acuciante o tan desastrosamente necesario como lo está siendo en estos momentos, ¿no? Como todos sabéis, llevamos un periodo de afectación por el coronavirus que cada día nos muestra en las noticias un número elevado de personas que fallecen, tanto en nuestro país, en España, como en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y parece que hay un rasgo coincidente entre la mayoría de esos fallecimientos, que es el hecho de que estas personas acaban falleciendo en soledad. Y fallecen en soledad por varias razones. Una de ellas porque están sometidas a un aislamiento que los confina durante los últimos días de vida en una institución, ya sea en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, en una residencia, pero también porque sus propios familiares están sometidos a un confinamiento también en sus casas. Y yo me atrevería a añadir una tercera razón, que es que no estábamos preparados. El sistema sanitario no estaba preparado para acometer un reto como este al que nos estamos enfrentando y, por lo tanto, no se habían articulado medidas que también en estos duros momentos pudieran facilitar ese acompañamiento que creo que todos los que estamos reunidos en este momento vemos como necesario en esos últimos momentos de vida. Dándole vueltas a todos estos conceptos y a esta necesidad imperiosa de tomar medidas, eh, pensamos que sería oportuno escuchar la voz de personas que son referentes y son expertos en tratar estos asuntos, en tratar el momento de la muerte, el momento de los cuidados al final de la vida, incluso el momento posterior de ese duelo que se establece cuando nos falta una persona querida. Y para ello, pues hemos querido contar con 6 profesionales que la mayoría de vosotros imagino que conoceréis. Uno de ellos es Iñaki Saralegui, que está por aquí a mi ladito, yo lo veo al menos. Iñaki trabaja en el País Vasco, es vasco y es intensivista, aunque el último periodo de su vida laboral lo está dedicando a otro ámbito bastante relacionado, como es los cuidados paliativos. No me voy a extender en las presentaciones de cada una de las personas que van a estar como expertos, porque entiendo que todos los conocéis y, si no, después de que terminemos esta reunión os metéis en Google y Google os dirá mejor que yo todas las bondades que estas personas tienen en sus currículum. Pero sí voy a destacar pues ese dato que a nosotros nos parece relevante. Os presento también a Iñaki, a Vicente Arráez, que está a mi izquierda, al menos en mi pantalla. Vicente también es médico intensivista, también ha trabajado bastante este asunto, sobre todo porque ha sido coordinador de trasplantes durante su última época laboral, hasta jubilarse hace poquito. Y Vicente además tiene en marcha un proyecto que es la Fundación Meta, donde, bueno, ya él nos apuntará luego algunas pistas de a qué se dedican. Debajo de Vicente en mi pantalla está Taira Velasco. Taira es enfermera, trabaja en el Hospital Clínico de Madrid, en el San Carlos. ¿Es así, no, Taira? Sí, exacto. Y también, bueno, pues pertenece al Comité de Bioética, bueno, al grupo de bioética de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, aparte de muchas más implicaciones que la relacionan con este asunto. Un poquito más abajo está Enric Benito. Enric Benito comenzó siendo oncólogo y hubo un momento que cambió los citostáticos por el acercamiento a las personas que estaban cercanas a la muerte, y también se hizo paliativista. Desde ese momento, pues, ha estado al frente de la Sociedad de Cuidados Paliativos, trabajando muy activamente, bueno, al frente o en medio, ¿no? Llamémoslo como queramos. El caso es que es un tío muy potente en estas cosas y, lógicamente, teníamos que contar con Enrique.
Por encima de Enrique está Mamen Segovia, imagino que también la conoceréis muchos de los que estáis en este encuentro. Mamen también es enfermera, también ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en la Organización Nacional de Trasplantes, es miembro del proyecto UCI, como algunos de las otras personas que hemos presentado anteriormente, y además se ha dedicado a preparar a la gente para comunicarse especialmente en estos momentos, en momentos donde o está próximo el fallecimiento o ya ha ocurrido ese fallecimiento y después hay que pedir los órganos. Y justo debajo mía en mi pantalla está Gaby Heras, que no sé qué deciros de Gaby Heras, porque creo que todos los que estáis aquí en cierta medida también lo habéis podido hacer o sea, sumaros a esta convocatoria, pues llevado de la mano de la invitación de Gaby, ¿no? Es el líder de Proyecto UCI, la cabeza pensante a la que todos seguimos y, bueno, pues un tío que no para y que aquí nos enreda en mil y una cosas, ¿no? Y me voy a detener poco más. Simplemente deciros que como estrategia vamos a plantear una serie de asuntos, 5 puntos en concreto que para nosotros nos parecen interesantes y nos parece interesante conocer la postura de estos 6 invitados acerca de estos aspectos. Como decía Gaby al principio, si movéis un poco el ratón por la pantalla, veréis que debajo hay un botoncito que pone chatear. En ese chat podemos ir escribiendo las preguntas que se nos vayan sugiriendo a partir de las distintas intervenciones y al final trataremos de hacer un barrido para tratar de responder a esas preguntas. Igualmente, también os explicaba Gaby que podíais levantar la mano. Hay alguno que la levantasteis cuando lo estaba explicando Gaby y la seguís teniendo levantada. Yo os pediría que la bajarais y si luego nos da tiempo, pues atenderemos esas manos levantadas si vemos que tenemos ese tiempo y esa facilidad para hacerlo. Simplemente reitero mi bienvenida y comienzo pues con la primera pregunta para nuestros invitados expertos. Esa primera pregunta me gustaría que rondara acerca de las consecuencias que puede tener tanto para los familiares como para los propios pacientes este hecho, morirse en soledad. Lógicamente, consecuencias inmediatas para los pacientes que están padeciendo ese momento y también consecuencias en ese momento y posteriormente para los familiares que van a iniciar un proceso de duelo. Y me gustaría que nos centráramos en la influencia que este hecho puede tener tanto en ese sufrimiento inmediato como en la posibilidad de elaborar ese duelo partiendo de unas condiciones tan penosas como algunas de las que nos estábamos encontrando. Creo que para poner un poco de orden en las intervenciones, si os parece, yo os voy dando paso a los intervinientes y así vamos tratando de recopilar todas las impresiones, ¿de acuerdo? Y si os parece, pues comenzamos por Taira, por ejemplo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Un placer participar en este webinar a un tema que creo que es importantísimo, sobre todo, vamos, siempre, pero sobre todo en tiempos de esta pandemia, que nos está dejando al descubierto muchas dificultades o muchas carencias que del sistema tenemos, ¿no? Y una de ellas que vamos a ver y estamos viendo, ¿no?, son las consecuencias que está teniendo tanto en las familias como en los pacientes estas muertes, efectivamente, en soledad. ¿Y qué consecuencias así principales? Pues sobre todo para ambos, sentimientos reprimidos, también para los familiares, para los pacientes sobre todo, el que no puedan cerrar esa biografía con una despedida adecuada, lo que conlleva también para las familias ese posible duelo patológico, sobre todo puesto que tienen un gran sentimiento de culpa, ¿no?, de no haberles podido acompañar en estos momentos, que es lo que nos comunican a los profesionales y sobre todo lo que para ellos es más importante, más clave, ¿no?, el que cómo han podido morir de una forma como abandonados, ¿no?, quizás. Aunque estén acompañados por los profesionales sanitarios, por supuesto, eso no implica, no quita ese cariño que puedan tener por parte de esa familia, ¿no?, a la hora de sustituir el calor, esa cercanía en todos los ámbitos. Por tanto, yo creo que sobre todo, tanto como decíamos, ¿no?, para ese paciente que no pueda cerrar su biografía de forma adecuada, como para los familiares que no puedan, sobre todo, expresar esos sentimientos y también hacer ese acompañamiento que consideran fundamental, repercute mucho, sobre todo en ese posible duelo patológico. Gracias, Taira. Iñaki.
Sí, hola, bueno, buenas tardes también, muchas gracias por la invitación. Primero puntualizar que esta muerte en soledad es una soledad impuesta, no es una soledad escogida, ¿no? Como hay otras muertes que las personas en final de la vida escogen estar solas. Y esta es una soledad impuesta y por lo tanto tiene una repercusión en cuanto al sufrimiento en pacientes, familias y profesionales. En los pacientes, obviamente, siendo una situación aguda, no preparada, con un empeoramiento brusco en unos pocos días, pues eso, no da tiempo a prepararse, no da tiempo a cerrar cuestiones pendientes. No es una enfermedad crónica que va avanzando y llega al final y eso causa mucho sufrimiento, causa miedo, incertidumbre, desconfianza porque me está atendiendo un equipo con el que no tengo vínculo porque es algo agudo y no da tiempo a cerrar, como decía, esos asuntos pendientes, a dar un poco el sentido a la vida en el final de la vida. Esa falta de acompañamiento de las personas que yo quiero que me acompañen provoca la ausencia de esa parte del cuidado del acompañamiento que es terapéutica. Por lo tanto, hay un sufrimiento, hay un miedo, hay incertidumbre, hay falta de parte del tratamiento que es el acompañamiento de la familia de las personas que yo quiero. Para las familias, pues lo mismo, pero además coincidiendo, como decía José Manuel en la introducción, que estamos atendiendo a familias que varias personas están afectadas por el virus, un familiar está en la UCI, otra familia en planta, otra en residencia, en domicilio, no se pueden ver, hay incertidumbre por lo que pasará, miedo, cómo estará mi padre, cómo estará mi pareja, y eso produce un sufrimiento que es difícil de contener. Y en el caso del fallecimiento, cuando una persona fallece, pues está claro que se dan todas las circunstancias para que haya un duelo patológico, como decía Taira, ¿no? Porque no hemos podido acompañar, surgen sentimientos negativos, de culpa, de no he estado ahí, no pude abrazarle, no pude despedirme como yo quisiera y eso genera un sufrimiento añadido, ¿no? Un sentimiento de culpa, de haber fallado a ese familiar que yo quiero. Y luego, por último, a los profesionales, pues también provoca sufrimiento como estamos pues notando nuestras propias carnes cada día, ¿no? En el personal sanitario y sociosanitario. Primero porque tenemos que ser un poco las personas que prohibimos las visitas, sobre todo al principio, ¿no? Cuando nos pilló todo esto sin haberlo preparado. Y dar malas noticias, que es otra tarea que nos toca y que luego me imagino que Mamen hablará como experta, pues hacerlo en el día a día es difícil, pero hacerlo telefónicamente, como muchas veces lo tenemos que hacer, pues hace que sea más complicado, ¿no? Que el consuelo sea mucho más difícil. Y además tenemos que asumir un acompañamiento que la familia no puede hacer, establecer un vínculo rápido con el paciente y eso a veces no es fácil y sí que es una parte humana, una parte muy interesante de nuestro trabajo, pero agota, cansa, ¿no? Lo que decimos la fatiga por compasión, el estar todos los días en una situación de estrés, de sobrecarga de trabajo, teniendo que establecer estos vínculos y acompañar, hacer el papel que hace la familia, pues desgasta mucho profesionalmente. Por lo tanto, hay sufrimiento en pacientes, en las familias y también los profesionales. Gracias, Iñaki. Mamen. Bueno, la verdad es que tanto Taira como Iñaki han esbozado un panorama bastante real de lo que sucede. Distinguir aquí, yo creo, dos cosas importantes. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos y es un placer estar aquí. Distinguir dos situaciones. Una, cuando el paciente es consciente de que su situación es grave y de que está presente la muerte, el dolor, la angustia por la muerte y en soledad, por la perspectiva de la muerte. Y otra situación que es la misma o sea, que para la familia es el no poder estar ahí, como bien habéis dicho vosotros, ¿no? Muchas veces, además, no están en la misma ciudad porque el confinamiento es total y no es posible y surgen situaciones muy, muy complejas. Por un lado está el dolor, que es inevitable, por algo se llama duelo el proceso que va a seguir después, porque proviene de ahí, del latín dolus, del dolor, que significa duelo, o sea, dolor. Y por otro lado está el sufrimiento, que es evitable, podría ser evitable.
El sufrimiento, que es toda esa situación tan compleja del confinamiento, de no poder relacionarse y todos los sentimientos subyacentes, ¿no? Como decíais vosotros, tú lo decías muy bien, Iñaki, la culpa, y sobre todo un tipo de culpa, la culpa siempre está presente en el duelo, siempre, en todas las situaciones y en todos tipos de duelo. Y a veces la culpa es un mecanismo adaptativo que ayuda a que la persona encaje en la situación. Pero en este caso puede haber esta culpa de no poder estar ahí, no haber podido abrazarle, no haberle podido decir que le quería, no haber podido estar con él. Es una culpa insana, puesto que no tiene, la persona no quiere que se haga, ¿no? Y es una culpa más complicada de elaborar posteriormente cuando ya empieza el doloroso camino del duelo. Y aquí estamos nosotros en medio, con todo lo que decíais de la rapidez, la sobrecarga laboral, pero sí que podemos hacer algunas cosas y es, además de que no se nos ve. Una de las mejores modos de comunicación que tenemos es la expresión facial, ¿no? Y la mirada, el contacto visual, el contacto físico, si es que se permite. Y sin embargo, en este caso no es posible. Pero sí es posible extremar los tonos de voz, cómo lo utilicemos y en el caso de que la persona sea consciente, ser honesto con la persona y ser honesto con la familia. Decir que se está haciendo todo lo posible por mantenerle confortable, no dar falsas esperanzas, pero sí mantenerles claro determinadas situaciones. Y me imagino que después hablaremos más de más cosas de este tema, pero fundamentalmente yo profundizaría, o sea, yo me ceñiría fundamentalmente en esta fase inicial del tratar muchísimo y escuchar mucho a las familias cuando tenemos que hablar por teléfono. El tono de voz es vital, las pausas cuando la persona habla. Si no sabemos qué decir, decir honestamente que no sé qué decirle, porque efectivamente soy parte de lo que te está pasando y me conduelo contigo. Y extremar esas situaciones que me imagino que luego ampliaremos también, ¿no? Mamen ya se ha lanzado a proponernos algunas pildoritas que pueden ayudarnos en... Igual no era el momento, ¿no? Sí, el momento es cuando tú decidas. Aquí somos libres para casi todo. Pero nos gustaría también conocer qué piensa Vicente acerca de esas consecuencias que puede tener en un futuro esta situación a la que nos estamos enfrentando. Hola, buenas tardes. Bueno, cualquiera de los que habéis hablado habéis acentuado lo que es tan evidente, la culpa, el abandono. Quisiera matizar que en esta situación hay un elemento añadido a la culpa y es el miedo a que lo que ha ocurrido lo haya contagiado yo. Es un elemento que aparece y cuando estás en contacto con los familiares, una pregunta que surge como un añadido a la culpa es decir, bueno, ¿y tendré yo la culpa porque no he cumplido con algo de haber contagiado yo al que ahora está ingresado sufriéndolo? Entonces, este es un elemento novedoso por la situación que añade a ese componente de comenzar el duelo de la culpa que es interesante y que además creo que se alimenta mucho con un elemento social ahora de potenciar en todos los lenguajes toda la terminología de lo que está ocurriendo, de que contagiamos, de cómo somos, y eso creo que está generando un extra de miedo, puesto que en muchos casos, en la experiencia de una unidad de cuidados intensivos, ha existido en una época muy larga el aislamiento de los enfermos. De hecho, la visita era a través de una ventana, estaba restringida, o sea, todo eso ha existido y nunca lo sacamos al contexto en que ahora, al ser explosivo, toma relevancia y como cosas que con la humanización de los cuidados intensivos se habían ido cambiando. Pero eso es un elemento a considerar importante. En vez de culpar, quizá desculpabilizar sería un elemento enriquecedor. Por otro lado, hay una cuestión que, no poniéndonos en la parte dramática, creo que está surgiendo mucho en las familias, sobre todo en las familias, y es los valores, llamemos positivos, del ser humano, la capacidad para el agradecimiento, el respeto, lo que
se le está pidiendo, la aceptación y la confianza en una situación que es evidente el desconcierto. En todo eso están apareciendo valores que están ahí y que probablemente una situación como esta está permitiendo que surja, y esto creo que sería lo más interesante a la hora de no ponerlo todo en lo negativo del sufrimiento de los familiares, sino también desde esa experiencia encontrar todo lo que puede modificar formas de relacionarnos y formas sociales. Yo creo que eso es un elemento interesante. En cuanto a los enfermos, sí que es verdad que ahora mismo hay una variedad tremenda, desde el enfermo que está pues ya en la UCI con un respirador, que es una situación diferente, pero hasta llegar a ese punto hay un proceso tremendo de todo lo que se añade de miedo a una enfermedad que tiene ahora unos contenidos de plaga, como en su momento fue el SIDA, o como han sido otras pestes de la humanidad, y en ese sentido añadimos un extra de sufrimiento que alimentamos con todo lo que se está convirtiendo en el mensaje de vamos a derrotar al virus, estamos en una guerra. En todos estos elementos yo creo que confunden de algo que en un momento se va a tener que integrar en nuestra vida futura. Este virus está ahí, se va a quedar y se irá modificando probablemente mucho más por lo que cada uno lo transforme dentro de su propio cuerpo que con todo lo que se está haciendo desde fuera. Y eso es un elemento también que para confiar en lo que somos como seres humanos, dar cabida a que a los enfermos hay que desculpabilizarlos también de lo que han hecho mal, porque muchos está detrás también ese sentimiento de que es que no he cumplido lo que me han dicho, o de por qué esto me ha tocado a mí, y el miedo también que hay de yo me he puesto enfermo, pero ¿qué pasa en mi casa? Todo lo que ahora hay en torno a lo que está ocurriendo tiene una trascendencia en la persona social impresionante. Y yo añadiría a familias y enfermos todo lo que es la persona social, en todo lo que también la enfermedad está modificando las formas que tenemos de responder. Gracias, Vicente. Creo que todos los que os conocemos y conocemos, por ejemplo, a Enric y hemos seguido sus textos y sus aportaciones a este campo, sabemos del cuidado extremo que todos vosotros habéis puesto para preparar esos momentos, precisamente, esos últimos momentos de vida, ¿no? Y un cuidado extremo para disminuir esas consecuencias a las que nos estamos refiriendo en estos momentos, ¿no? Creo que esto ha sido un zarpazo tremendo a todas esas buenas intenciones, a todo ese trabajo desarrollado durante años, y me gustaría seguir escuchando vuestros comentarios acerca de esas posibles consecuencias. Enric, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, gracias por haberme invitado, por poder estar aquí. Quiero felicitar a Gaby por todo el proyecto que estás llevando. Y, bueno, todos mis compañeros ya han analizado bastante las posibles consecuencias. Tú has dicho que yo he estado liderando la SECPAL. No, realmente no he liderado la SECPAL, pero sí que he liderado el grupo de espiritualidad de SECPAL. Y desde aquí me gustaría hacer una aportación dando un paso hacia atrás, sobre todo que lo he estado diciendo. Es decir, preguntas sobre el impacto que puede tener eso en los familiares y en los profesionales. Mirad, una cosa muy sencilla que tenemos muy claro desde la perspectiva de la espiritualidad, que es nuestra naturaleza esencial, lo que somos por el hecho de ser humanos, ¿no? Pues es nuestra conexión. Los seres humanos estamos interconectados todos unos con otros. Los que somos familia o aquellos a los que queremos, la conexión es muchísimo más fuerte. Pero todos nos sentimos vinculados de alguna manera a lo que le pasa a cualquier otro ser humano. Los sanitarios, que tenemos mayor sensibilidad, también estamos todavía más conectados con nuestros pacientes. ¿Qué pasa cuando alguien muere de forma inhumana? Porque hay que llamar las cosas por su nombre. Pues los humanos sufrimos de ver cómo otra persona ha sido, digamos, despedida de forma poco humana. El otro día había un reportaje en la televisión donde mostraban cómo unos enterradores del cementerio salían impactados de ver cómo se estaba enterrando a la gente sin prácticamente más que un familiar de presencia y un cura diciendo un Padre Nuestro detrás de otro porque aquello iba en serie, ¿no? Eso nos impacta a todos. Yo creo que
ya lo habéis analizado, no voy a entrar en las consecuencias porque ya lo habéis dicho muy bien, ¿no? Pero creo que estamos dando por supuesto, aunque sé que después nos vas a preguntar por eso, que esto es la situación normal y esto no es normal. Y hay que decir que esto no es normal. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos tenemos claro, y además lo practicamos, que eso que estáis diciendo no es lo que hacemos nosotros. O sea, seguramente en intensivos, en algunos sitios se hacen de una manera u de otra. Yo no sé cómo se hace en cada sitio. Tengo la desventaja de que no estoy en la clínica en este momento, pero tengo la ventaja de que tengo muchos amigos que están. Y he hecho una encuesta con una amiga que está aquí, Tania Pastrana, que está en Aquisgrán, en Alemania, preguntándoles cómo lo tienen ellos allí. He preguntado también a la gente de San Juan de Dios de Madrid, a la responsable de paliativos de allí, una amiga, Mónica Dones. He hablado con el director del Centro Laguna de Madrid también y con el jefe de servicio de paliativos del Hospital de San Pablo. Todos los paliativistas permitimos que la familia esté presente en el momento de la agonía de fallecimiento. Todos mis compañeros aprovechando una orden ministerial que dice que puede haber un familiar. Otra cosa es que quizá, porque al principio la situación no debía permitir, por la falta de previsión, la falta de recursos, la falta de EPIs, que se tuvieran que distribuir la protección entre los profesionales. Pero no se puede permitir que nadie muera solo. Es decir, no solamente que no muera solo, sino que no solo un familiar, un profesional, sino que debe haber siempre un familiar a su lado. Y eso es algo que todos los sanitarios debemos defender, porque además hay una ley ministerial que lo permite. Mis compañeros se saltan por encima todas las órdenes y cuando, de hecho, en las unidades de paliativos se permite la presencia de un familiar con el enfermo todo el día, porque hay dos equipos, los equipos COVID positivos y los equipos que hacen paliativos estándar. Pues en los COVID positivos se les invita a participar, a estar presente cuando está en agonía y cuando ha fallecido. Y eso es una práctica que me parece que, siendo muy limitada, facilita un poco que el impacto sea menor, ¿no? Después, como decía Vicente, creo que esta situación nos pone las pilas a tener que crear respuestas creativas y constructivas y nos vamos a ver, digamos, presionados por la situación, vamos a tener que crear nuevas formas de duelo, entierros pospuestos, ceremonias rituales, porque va a haber una gran cantidad, una necesidad enorme de poder elaborar esto de alguna manera. Ese relato no se ha elaborado bien, no se está permitiendo elaborar bien. Pero creo que los profesionales tendríamos que reivindicar que no podemos. Esto se llama violencia ética. Cuando tú estás viendo que las cosas no se hacen bien y tú participas ahí, te sientes fatal. Eso no es fatiga por compasión, eso es violencia ética. Y eso es una causa de sufrimiento y de burnout. Por lo tanto, yo creo que, sobre todo los compañeros de Latinoamérica que nos están escuchando, deben ser muy cautos en no permitir que se normalice una situación que no es normal. No puede morir nadie solo y nosotros no deberíamos permitir que esto ocurra. Y los gerentes, los responsables, tienen que armar las medidas y hacer los protocolos para que esto sea de esta forma. Quizá lo estáis haciendo muy bien, no sé, pero me ha llamado la atención que como quedamos por supuesto, que esto es lo que hay. Y yo no creo que debemos dar eso por supuesto. Gracias, Enrique. Y por último, en esta primera ronda, Gaby, ¿qué nos aportas? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que estaba liado. Pues llevamos un ratito hablando acerca de qué consecuencias puede tener para los familiares y para los propios pacientes este fenómeno que se está dando de la muerte en soledad por aislamiento, ¿no? Y queríamos centrarnos tanto en ese sufrimiento inmediato que se produce en el paciente que está falleciendo solo como en su familia, pero también ir un poco más allá y ver cómo puede repercutir este asunto en el posterior duelo que comienza a partir de ese fallecimiento. Bueno, yo creo que, como siempre, desde el punto de vista del proyecto UCI, pensamos que los expertos son los que tienen la experiencia. Y desde mi punto de vista sería muy atrevido y muy osado decir qué es lo que está sintiendo la gente. Incluso probablemente muchos de los que estáis aquí, por desgracia, hayáis pasado la experiencia y creo que sois los protagonistas para decirnos qué es lo que sentís realmente, ¿no? Desde el punto de vista de los profesionales, yo creo que es muy importante incidir en que nosotros somos responsables de nuestro esfuerzo a la hora de hacer las cosas, pero no somos responsables del resultado de nuestro esfuerzo, ¿no? Esto es una cosa que suele comentar también Enrique, y muchas veces se están dando situaciones de
distrés moral precisamente pues, porque no podemos hacer las cosas como sentimos que tienen que hacerse, ¿no? Y creo que, bueno, pues que las familias, por lo que nos transmiten a nosotros en las unidades de cuidados intensivos, aunque yo tengo que decir que en mi unidad de cuidados intensivos nos hemos puesto la norma grabada a fuego de que nadie se va a morir solo, ¿no? Y creo que si nosotros lo estamos haciendo, lo puede hacer cualquiera. Y para hacer eso, pues hace falta informar a la familia y hace falta material. Hace falta equipos de protección individual y estamos obligados a exigírselos a la administración porque creo que esto está poniendo muy de manifiesto que es que ni el coronavirus nos puede quitar nuestra humanidad y nuestra dignidad como seres humanos. Y creo que nosotros tenemos que ir por ahí, pero desde luego a mí me gustaría que comentaran, pues si alguno de vosotros en el chat y podemos rescatar esa opinión, ¿cómo la habéis vivido los expertos? Que sois los que habéis pasado por esa situación tan dramática de no poder despedirte de un familiar o no saber dónde está el cuerpo de tu familiar enfermo, lo que está pasando en Madrid, que muchas veces los cuerpos se van de la comunidad autónoma porque tienen que ser incinerados en otra comunidad, ¿no? Y muchas veces se pierde la pista de los cuerpos, ¿no? Y eso, lógicamente, es dramático, porque además España y yo creo que toda América Latina somos muy de las ceremonias y de los ritos y de las despedidas y no se están pudiendo hacer esas despedidas, ¿no? Y esto no quiere decir que no está ocurriendo, es que eso de alguna manera va a ocurrir más tarde y va a ocurrir de una manera probablemente más patológica, ¿no? Y yo creo que, como bien aportas, el problema no es solo de esa muerte en soledad, que quizás es lo que nos ha convocado esta tarde, ¿no? A esta situación se están añadiendo otros hechos que están haciendo más doloroso aún esto, ¿no? Como es la imposibilidad de despedirse siguiendo la ceremonia que cada uno creyera adecuada, la imposibilidad a veces para disponer de ese cuerpo, de esas cenizas en un momento inmediato, incluso a veces, y Vicente Arraez de esto sabe también un poco, la dificultad para encontrar dónde está ese cuerpo, ¿no? Por ir avanzando un poquito secuencialmente, me gustaría quedarme con algunas ideas, ¿no? Y también habéis comentado, empezaba Iñaki lanzando la píldora sobre la afectación que para los profesionales iba a tener también este asunto. Y yo me pregunto, y surge mucho en muchos de los debates de Proyecto UCI, ¿quién ha decidido que esto sea así? ¿Hemos sido los profesionales? ¿Ha sido el sistema? ¿Alguien tiene el teléfono del sistema para llamarlo y decirle, sistema, que te estás equivocando, que no pueden ser las cosas así? El sistema, en definitiva, somos todos, y entre todos probablemente hemos orquestado que esto en estos momentos ocurra de esta forma, ¿no? Decía Francisco Maglio de Argentina que nuestros pacientes están muriendo con hambre de piel y que está en nuestra mano paliarlo. Y yo os pregunto a vosotros de nuevo, ¿es inevitable morir solos? ¿Podría haberse evitado? ¿Podría haberse afrontado desde otra perspectiva? Iñaki. Bueno, no sé si quieres comenzar, Taira, por seguir la ronda o continúo. Cierto, pues me he saltado a Taira involuntariamente. Es que le tengo mucho respeto a Taira. Ya se nota, todos. Adelante, Taira. Vale, creo que no es inevitable, o sea, que tiene que ser, como bien apuntaba Enric, una prioridad de los profesionales sanitarios el facilitar el acompañamiento por parte de estos familiares, ¿no? Creo que han incurrido varios, como decías, ¿no? Varios factores para que se estén dando situaciones de desigualdad, que es la realidad, ¿no? Tenemos de entrada, las comunidades autónomas son totalmente distintas la gestión sanitaria que se realiza de entrada, ¿no? Tenemos 17 taifas con sus 17 formas de trabajar. Que dentro de esas comunidades el impacto que hemos tenido con respecto al coronavirus ha sido también completamente distinto. Tenemos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que está prácticamente colapsada, las unidades de cuidados intensivos trabajando al 200%, creando unidades, abriendo unidades en plantas de CMA, de REA, es decir, con personal poco entrenado. Es decir, creo que se ha priorizado, por así decirlo, inicialmente aplacar lo que era pues esta pandemia, ¿no? Lo que era la enfermedad, intentar priorizar o primar el atender a los pacientes para salvar esas vidas.
y se ha dejado en un segundo plano, o sea, es decir, nos hemos enfocado en esa parte más casi biológica, en esa parte de enfermedad, hemos dejado en un segundo plano lo que implica una enfermedad, ¿no? Que como muy bien decíamos, no es la enfermedad, sino el paciente que la sufre. Y relacionado con ello, pues cómo se han gestionado los recursos que han sido completamente inadecuados. Como decía, los equipos de protección individual es una vergüenza que no tengamos a disponibilidad ya no solamente de las familias, sino de los propios profesionales sanitarios, que esa iniciativa que habéis comentado, que tenga que ser con bolsas de basura y demás para intentar protegernos y protegerles, tanto al paciente como a las familias, es creo que un indicador clave, ¿no? Que nos está demostrando las carencias que tiene este sistema sanitario, y relacionado también con ello, uno de los puntos en los que se ha aplacado sobre todo esa muerte en soledad, por ejemplo, con esas residencias, ¿no? En las cuales pues todavía tenemos a muchos residentes que están muriendo de una forma inadecuada, porque efectivamente morir solo, salvo como bien apuntaba Iñaki, que sea una voluntad, es decir, una decisión propia, no debería de permitirse nunca, ¿no? Ya no solamente con el acompañamiento del profesional sanitario, que siempre tiene que estar ahí, en ese cuidado de ese final de vida, sino también de ese acompañamiento por parte de la familia, que nosotros tenemos que, sobre todo, intentar brindar todas las medidas para que se pueda llevar a cabo, con, pues, como decíamos, ¿no? Esos equipos de protección y sobre todo también facilitando, como veíamos, con esas tablets y demás, con esas conferencias que se pueden hacer previo a esa fase de final de vida, que se pueda hacer una despedida, en este caso virtual, con el mayor número de los familiares que puedan ser, ¿no? Conectados. Yo creo que por supuesto, es evitable y tiene que ser una prioridad ahora mismo, que parece que la pandemia no está controlada, pero bueno, la tenemos en una fase en la cual nos permite recapacitar y seguir formando y reformulando esos protocolos, en el que siempre se tiene que mantener ese equipo de protección individual, también para que las familias puedan despedirse de los pacientes. Gracias, Taira. Iñaki, ahora sí. Sí, bueno, yo creo que obviamente estamos todos de acuerdo y seguramente todo el mundo que se ha apuntado a este webinar estamos convencidos de que es evitable y que tenemos que procurar el acompañamiento. Pero siendo realistas, y llevamos pocas semanas con esta pandemia, al principio nos pilló a todos de sorpresa, a todos, a los profesionales, a los gestores, a los políticos, a todos. Entonces, al principio lo fundamental era evitar la propagación de la pandemia, por lo tanto había protocolos muy estrictos y no teníamos equipos, como decía Taira, estamos repitiendo todos. Eso ha hecho que las primeras semanas han ocurrido muchos fallecimientos en soledad. Afortunadamente, yo creo que por todos los profesionales de UCI, en la planta del hospital, en domicilios, en residencias, ahora a mí que me toca atender a personas en domicilios, en residencias, ha hecho que esta sensibilidad que tenemos los profesionales, no solo los paliativistas o no solo los intensivistas de proyecto UCI, sino mucha gente, ha hecho que reconsideremos los protocolos, que los modifiquemos para permitir el acompañamiento. Y como todos los días aprendemos de pacientes, yo quería contar muy brevemente una anécdota con una paciente la semana pasada que me ha hecho pensar. Yo, que soy intensivista, paliativista y estoy convencido de que el acompañamiento es fundamental para que una persona pueda morir bien, una paciente que íbamos siguiendo hace año y medio, 2 años, tiene 86 años, una mujer con una cardiopatía crónica en fase avanzada, que en los últimos meses nos ha dicho que prefiere morir, no quiere seguir viviendo así. Ella preferiría morir, ¿no? Un deseo anticipado de muerte, lo ha expresado de una forma coherente y, bueno, y nosotros validamos y apoyamos. Y el otro día, cuando fui a su casa a verla, me decía, hablando de este tema, decía, yo así no me quiero morir. Cuando pase todo esto, volveré a tener ese deseo, porque yo no me quiero morir sola porque mi hija está aislada en su casa, tiene infección, porque no quiero tener un fallecimiento sin una despedida como yo quiero y mi familia quiere. Por lo tanto, bueno, eso nos hizo al equipo pensar mucho, es decir, incluso las personas que prefieren morir por una enfermedad que les hace en una calidad de vida no buena para ellos mismos, incluso prefieren evitar este aislamiento en el final de la vida, ¿no? Esto me hizo pensar mucho. Yo creo que es un ejemplo de lo importante que es el acompañamiento, incluso para personas que desean morir. Muchas gracias, Iñaki. Yo creo que, como bien dices, no estábamos preparados para esto, pero esa ausencia de preparación ha desembocado en esto.
Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿era inevitable el que desembocara en esto o ha habido determinados condicionantes que nos ha hecho que esto fuera la solución fácil o inmediata, ¿no? Mamen. Vamos a ver, yo creo que a ningún profesional que le preguntemos si las personas deben morir, pueden darse el caso de que mueran así, yo creo que nadie estaría de acuerdo, obviamente. Esto es la antítesis de la humanidad, ¿no? Indudablemente. Lo que sí es cierto, yo sinceramente lo veo así, que aun siendo, yo diría, debería ser evitable por encima de todo, pero es cierto que no ha sido posible cuando no había equipos para nadie, ni para los profesionales, y muchos de los que estáis ahí lo sabéis porque habéis sido COVID positivo, y los que están cayendo, y creo que tenemos la tasa más alta de positivos en los profesionales del mundo, ¿no? Y es cierto también, fijaos que ahora ya que hay material, también abundando en lo que decía Taira, que hay diferencias, ya no solo en comunidades, sino en hospitales. Yo, como sabéis, estoy de voluntaria trabajando, acompañando el duelo complicado, que obviamente lo tenemos suspendido, pero yo hablo con la gente con la que estoy todos los días que nos tocaba de la semana para seguir un poco su situación. Y tengo casos de esas personas que, afortunadamente no cerca de la familia, pero sí de esas personas que han perdido seres queridos en la pandemia, y diferentes formas de actuar en diferentes hospitales. Tengo una familia que además yo creo que va a ser muy positivo para su duelo personal, por el duelo que estaba viviendo y yo acompañando, porque tenían temas pendientes muy importantes que si no les hubieran dado la posibilidad de ponerles unos EPIs y pasar a despedirse de sus padres, probablemente no sé si saldrían del duelo anterior, sería un nudo tremendo para este duelo siguiente. Yo creo que es vital, debe ser vital el poder dar la posibilidad de acompañar, y tenemos que hacer lo imposible porque así sea. Porque esto va a tener para la persona va a ser, el paciente va a ser la muerte indudablemente, pero para la familia, yo digo lo que dice Pierre Lamartine, ¿no? A menudo un ataúd encierra dos corazones en el mismo sitio, ¿no? Es muy posible que algunas de estas situaciones, esa dificultad de poder despedirse, la dificultad de los ritos, que también existen en otras muertes, que se nos olvida. Hay accidentes aéreos, muertes múltiples, situaciones complejas en las que también hay despedidas sin muerto, porque no aparece el cadáver. O sea, que no es una situación, además se da el miedo y la pandemia, pero que no son situaciones que yo también estoy habituada a ver en la unidad móvil de intervención en crisis, donde vamos, ¿no? Y esto no quiere decir que se tenga que normalizar. Hay que evitarlo a toda costa, porque esto va a tener un coste muy importante en muchas familias en las que tendrían que empezar ya a hacer ritos. Ya un artículo del director de la unidad móvil en la que yo colaboro de intervención en crisis, de Valentín Rodil, en el que hablaba de los ritos y los duelos sin ritos. Entonces sería bueno ya empezar a hacer ritos y que esas personas, pues cuando salen a aplaudir a los balcones, pudieran decir en voz alta los nombres de sus seres queridos y ponerlos en presencia, ¿no? Claro. Me ponías varios ejemplos concretos de algunas de esas muertes que sí hacen inevitable la despedida. O sea, en un accidente aéreo no se puede prever qué va a ocurrir y por lo tanto no se puede colocar a los familiares ahí para que se produzca la despedida. Pero es que en este caso, y precisamente por eso sacábamos esta pregunta, porque en este caso sí que se está anticipando esa posible muerte cuando un paciente está en una unidad de cuidados intensivos y vemos un deterioro progresivo que hace difícil la vuelta atrás, ¿no? Sí, en este caso es importante, y lo ha dicho además Taira, cuando se anticipa la situación, y esto lo tenemos muy claro con el programa H Unidos que tú estás liderando en el Clínico de la Victoria de Málaga, el hecho de poder
poner en contacto a las personas a través de, afortunadamente, vivimos en una era en la que tenemos muchas herramientas con las que comunicarnos. No es lo mismo que la calidez de un abrazo, pero sí existe la calidez de ofrecer una tablet a una persona y para que se pueda comunicar, siempre obviamente obteniendo el consentimiento de la persona, ¿no? Cuando se tiene previsto se puede poner ese contacto previamente. Y el hecho de poder, quien comunique la evolución de esa persona a la familia, que va a ser por teléfono, extremar extremar la potencia de herramientas que los seres humanos, que os reís cuando digo lo de la tecnología punta humana, pues realmente la tecnología que tenemos nosotros en nuestras manos, que es el tono de voz, el contacto cálido, el simple hecho ya de proporcionar una forma de contacto ya es un acercamiento brutal. Ahí los profesionales tenemos un papel vital, porque somos el puente entre las otras dos personas, el trío de las personas que hablamos en el proyecto UCI, pues ahí podemos hacer de puente y según cómo lo hagamos también puede ser vital, ¿no? Ahora que ya se van teniendo equipos, ya voy teniendo noticias de que permiten que vayan las personas a despedirse, pero incluso habiendo equipos, se ha dicho que no había y no han podido pasar a despedirse y eso supone un palo brutal para las personas. Seguimos conociendo impresiones y ahora toca Madre a mía. Vicente. Pues creo que estamos todos de acuerdo en la importancia que tiene el acompañamiento en el proceso de morir. Y en ese sentido, cuando hablamos de las dificultades de comunicación en el nivel de lo material en estas situaciones, sería muy interesante el desarrollar todos los otros aspectos de comunicación para el acompañamiento que van más allá de lo material y que precisamente el proceso de morir pone en evidencia. Mamen hablaba de la mirada, del gesto, del tono de voz, todas estas cuestiones que están ahí y que más allá del tiempo y del espacio se pueden mantener, y más allá de eso, en todo lo sutil, lo que es el vínculo afectivo, amoroso, la actitud compasiva, todo eso puede estar presente para trascender lo que en este momento llamamos inevitable. Hay cosas que es verdad que están delante, no podemos en un momento, no podemos cambiarlas. En general, las reacciones que tenemos es poner el acento en todo lo que falta para poderlo hacer, pero incluso teniendo todos los medios materiales, cuando hablamos del proceso de morir, la clave está en lo sutil. Ese acompañamiento para que de verdad suponga una conexión va más allá de que tengamos el contacto piel a piel. En ese contacto la clave es que sea un contacto que justo para que se permita ese paso al morir, pues sea algo que no esté basado en el apego, en el egoísmo, en el dolor del que se queda. Y estas situaciones ponen mucho más en evidencia esto, a veces acentuando todo lo que por las circunstancias pues se nos pone delante y a veces perdemos de vista todo lo que de verdad podemos hacer para evitar lo inevitable, que pasa por una presencia desde el cuerpo de cada uno, desde las personas que están, siempre cuando alguien está en proceso de morir, van a ser el núcleo de lo más cercano, quienes están ahí de verdad con presencia acompañando, pero hay mucho más que se va a mover alrededor y que van a mantener la conexión desde otro lugar, que va mucho más allá de la piel. Y creo que también en situaciones así merece la pena trabajar en el acompañamiento, en esa dimensión profunda que está ahí, que es transversal y que se pone más en evidencia, ahora más en evidencia cuando nos lo imponen como algo difícil. También es el momento para reflexionar sobre ello y trascender esa inevitabilidad, no solo arreglándolo con EPIs y facilitándolo, que eso por supuesto que tiene que estar ahí, sino yendo mucho más allá de qué significa la conexión y el vínculo entre el que acompaña y el que está haciendo su paso a otra dimensión.
Ya sé que la pregunta era un poco retórica porque todos sabemos o estamos apuntando en la misma dirección en las respuestas, pero nos preguntábamos si es inevitable morir solo también en estas situaciones. Enrique. Bueno, como soy el último y todo lo importante ya se ha dicho, a mí me queda la especulación o la visión un poco. Tú has empezado un poco la videoconferencia diciendo que esta pandemia nos ha cogido por sorpresa, nos ha pillado desprevenidos. No tenemos. Yo creo que con el modelo que tenemos de atención sanitaria, donde lo importante, los hospitales son para curar enfermedades, no para cuidar personas, ¿de acuerdo? Pues con ese modelo era inevitable. ¿Por qué? ¿Qué nos hemos encontrado ahora? Es que, fíjate, lo que estamos constantemente está informando la gente por ahí es el COVID, el respirador, la saturación de oxígeno, la neumonía, pero no se habla de toda la parte que Gaby le llama lo invisible, el cuidado de lo invisible. Yo creo que más que invisible es intangible, pero es igual, no nos ponemos de acuerdo en esto todavía. Esa parte de como seres humanos, nuestra dimensión humana, hace que el proceso de morir no es una enfermedad y los hospitales no están preparados para esto. La muerte no tiene ningún... El proceso de morir, porque la muerte no existe, ya sabéis que yo lo tengo claro esto, ¿no? Pues el proceso de morir nunca ha sido un proceso interesante para el entorno sanitario. Y lo hemos dejado, bueno, los de paliativos que hagan estas cosas. Resulta que ahora, precisamente, la hermana pobre de la familia, o sea, los de paliativos, estamos dando ahora un poco apoyo a cómo gestionar estas situaciones porque nosotros, entre otras cosas, pues tenemos bastante práctica en que se nos mueran los pacientes. O sea, que eso no es una enfermedad, no es... Entonces, esa falta de cultura en el entorno sanitario de cómo acompañar ese proceso ha hecho que nos haya pillado con el pie cambiado. Y nos estamos preocupando de los respiradores, de la saturación y de la neumonía. Está muy bien, es muy importante, pero lo importante es que hay una biografía que se cierra, hay una historia que se termina, hay una familia y una persona que necesitan hacer una despedida. Y esto no se ha tenido en cuenta en los protocolos iniciales. Entonces, ¿por qué no se tiene en cuenta? Porque se ha priorizado aquello a lo que tenemos focalizado nuestra atención, al cuerpo, a lo físico, a lo material, pero lo que es una persona, eso ha quedado. Y ahora, esto sí, retomando lo que decía Vicente también, creo que nos lleva a reflexionar una nueva manera de mirarnos y de mirar la enfermedad y la persona. Y los sanitarios damos una oportunidad extraordinaria de aprender mucho de nosotros mismos y de cómo nos movemos en este entorno, porque cuando se miran de frente los claros vertiginosos ojos de la muerte, se dicen las verdades y se aprende muchísimo. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para que podamos ponernos las pilas y cambiar la mirada que tenemos sobre lo que estamos haciendo. Tengo que confesarte, Enrique, que desde un desayuno que compartimos en Barcelona, en la segunda jornada de Proyecto UCI, desayunando tú me contabas cómo habitualmente mantenemos el mismo diagnóstico del paciente hasta el final, ¿no? Y tú decías, hay un momento en el que la meningitis se puede ir a tomar por culo, porque ahora lo que importa es que este paciente ha cambiado su diagnóstico. Su diagnóstico principal es que ha entrado en proceso de muerte y por lo tanto hay que cambiar las opciones terapéuticas hacia ese diagnóstico que ahora se convierte en diagnóstico principal, ¿no? Entiendo que aquí está pasando o puede pasar algo parecido, ¿no? Llega un momento en que la neumonía bilateral por infección por coronavirus pasa a un segundo plano y ya se ha identificado claramente que esta persona ha iniciado un proceso de muerte y por lo tanto los recursos ya no deben arbitrarse hacia lo que anteriormente era importante y clave, sino que ahora toca atender esa otra parte, ¿no? Quiero solamente añadir una cosa, ya que hay tanto intensivista aquí, supongo, y es decir, los médicos nunca tratamos aquello que no diagnosticamos. Por lo tanto, yo siempre he invitado a los de intensivos, lo sabes, a empezar a ponernos las pilas para diagnosticar el proceso de morir. Porque cuando nos damos cuenta que este enfermo ya no vamos a poder resolver esto, no es que no hay nada más que hacer, es que hay que hacer lo que toca ahora, que es otro tipo de cosas. Entonces, el diagnóstico de situación de últimos días, agonía, nos va a poner las pilas para cuidar eso de forma exquisita. Porque esos son cuidados intensivos de confort. Hay que hacer todo otro proceso, que es lo que hacemos habitualmente en paliativos. Entonces, si hubiéramos tenido esto siempre claro, de los que hicieron los protocolos, se hubieran dado cuenta de que era tan importante incluir a la familia y gestionar las emociones del protocolo como todo lo demás, ¿no?
Pues Gaby, ¿era inevitable esto de morir solo? Ya sabemos que no, y tú nos has contado en tu anterior intervención que en vuestro lugar de trabajo, concretamente en el hospital de Torrejón, pues estáis procurando de que esto no sea así porque os lo marcasteis como objetivo, ¿no? A mí esto además me añade una reflexión extra, ¿no? Porque fíjate que al final la variabilidad que se produce entre cómo se muere en un sitio y otro hace que dependa de nuestro código postal el que podamos morir acompañados o morir solos, ¿no? Y eso es tan ruin. Depende de dónde hayas nacido, tienes derecho a morirte de una forma o de otra, incluso en el mismo estado, en el mismo país. Bueno, yo creo que hay una cosa que es fundamental, que es saber qué es lo importante. Y eso no nos puede, ni el coronavirus nos puede hacer perder ese foco, ¿no? Lo importante es saber qué es lo importante. Y creo que, como bien ha comentado Iñaki, los protocolos han ido, bueno, casi diría cambiando de forma diaria, ¿no? Porque nos ha pillado a todos totalmente a trasmano esta situación. Y creo que ha sido también la gestión del miedo lo que ha dificultado bueno, pues que las puertas de las unidades de cuidados intensivos, incluso las puertas de los hospitales, se volvieran a cerrar a cal y canto, ¿no? Y que todo este trabajo que llevamos haciendo desde el proyecto de la humanización durante los últimos 6 años, bueno, pues planteando que es fundamental los horarios de visita abiertos, planteando que la presencia y participación de las familias es básica y luego, por supuesto, el acompañamiento en el proceso de morir. Y bueno, coincido plenamente con Enric. No existe eso de ya no se puede hacer más. Lo que hay que hacer es seguir cuidando a todas las personas de forma intensiva, independientemente de que el resultado sea el fallecimiento, ¿no? Y que el día que planteemos en sanidad en todos los países del mundo que morirse bien es un éxito terapéutico, pues probablemente cambiarán mucho las cosas, ¿no? Para todos nosotros. Y en parte, para eso es fundamental normalizar el proceso de morir, que es una cosa que no hacemos, y hablar de la muerte, que es lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Me gustaría rescatar las palabras de Paco Maglio, que todos los seguidores de Argentina conocen, porque esta pandemia nos está dando a todos ese hambre de piel con la que mueren los pacientes, y sin darnos cuenta también nosotros estamos sufriendo esas consecuencias porque nuestra relación de ayuda está basada en el contacto, no solo no verbal, sino físico. Y la gente necesita despedirse tocándose. Y desde luego yo tengo muy claro que nosotros en Torrejón no somos para nada excepcionales, y si nosotros lo podemos hacer, estoy convencido que se puede hacer en todas las partes del mundo. Pues ahora me gustaría que retomáramos precisamente donde nos hemos quedado, ¿no? Y si vosotros lo podéis hacer es porque creo que se combinan dos cuestiones, ¿no? Por una parte, ¿qué es necesario para poder hacerlo? Y en este sentido, los que estáis actualmente en clínica, me gustaría que nos aportarais qué es necesario desde el punto de vista clínico. Pero además de lo clínico, también es necesario otra cosa, ¿no? Probablemente tenga que ver con una reflexión entre el propio personal, con una capacitación para que eso ocurra. Entonces, me gustaría combinar las dos cosas. ¿Qué es necesario para poder evitar esa muerte en soledad? Desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de garantizar la seguridad del paciente, de la familia, de los profesionales, desde los requisitos técnicos que vosotros, los que lo estáis llevando a cabo, habéis puesto en marcha para establecer circuitos y demás, pero también desde la otra parte, que los que actualmente no estáis en clínica pero habéis reflexionado mucho acerca de esto, nos podéis aportar. Y empezamos la ronda de nuevo, y en esta ocasión no me equivoco, dándole la palabra primero a Taira. Gracias. Bueno, pues efectivamente creo que son varios aspectos, ¿no?
Con respecto a para mantener esas medidas de protección, tanto para los profesionales como para los familiares, hablamos algo que es necesario y fundamental dentro de una pandemia, que es la seguridad, y es los equipos de protección, que efectivamente decíamos que inicialmente escaseaban muchísimo, ¿no? Incluso entre las comunidades y dentro de las comunidades, incluso dentro de distintos hospitales, ¿no? Por tanto, creo que esa parte de material va a ser clave. También algo que decíamos que, como también se ha comentado previamente, medidas que se pueden intentar implementar para facilitar esa despedida previa, ¿no? Con las tablets o con los WhatsApp y demás, con todos los sistemas de comunicación que nos permiten las nuevas tecnologías, pues también, ¿no? Un requisito que tenemos una herramienta más que necesitamos para poderlo implementar. Pero todo esto no sirve de nada sin unas bases sólidas previas. Es decir, con esto Iñaki también le doy ahí luego el capote, sin una buena planificación compartida de la atención, en el que la comunicación es la base, en el que se exploran los valores tanto del paciente como de los familiares, en el que se le facilita que tenga esos recuerdos, esas fotos, en el que esa habitación, ya sea en una UCI, ya sea en hospitalización, ya sea en una residencia, sea lo más familiar posible, en el que también, señalando un poco lo que comentaba Enrique con respecto a identificar, ¿no?, ese final de vida, en el que tengamos unos protocolos adecuados, que en las unidades de cuidados intensivos es una pena, y desde el proyecto UCI llevamos años luchando con ello, no hay en todas delimitación de tratamiento de soporte vital, en el que se identifique en qué momento se ha llegado a ese punto de inflexión y, por tanto, los cuidados se deben de cambiar completamente al confort y ese abordaje paliativo. Son totalmente necesarios, y también relacionado con ello, algo que comentaba al principio, con estas unidades que se han ido creando, la inclusión de información, ya no en el ámbito de, por ejemplo, los intensivos y demás, sino sin una preparación adecuada en este abordaje paliativo, también dificulta mucho el cómo se pueda enfrentar el profesional, acompañar el profesional a ese paciente sobre todo y a esa familia. Entonces yo creo que son varios aspectos que sí que tenemos que integrar. Los equipos deben ser interprofesionales, en el cual va a tener su cavidad tanto el médico, la enfermera, el psicólogo, que tanto se está reclamando también, sobre todo en estas situaciones de crisis, no solamente para la familia del paciente, sino también para los propios profesionales sanitarios, puesto que estamos viviendo situaciones que evidentemente son extraordinarias, ¿no?, con respecto a esas situaciones de triaje que, como es habitual en las unidades de cuidados intensivos, pues los protocolos se están también pudiendo, ¿no?, llevar a esas situaciones de estrés moral que también se ha comentado. Entonces yo creo que todo ello combinado es lo que se necesita para evitar estas muertes en soledad, partiendo, como decía, sobre todo de la base. Tenemos que irnos mucho más atrás de algo que no se está haciendo, de hablar con el paciente y la familia realmente la situación que tienen y qué es lo que quieren con respecto a esos valores y ese proyecto, ¿no?, que tienen de vida. Gracias, Taira. Iñaki, Sí, ¿qué bueno, se precisaría? Yo apuntaría 4 cosas, alguna ya se ha dicho, pero en primer lugar, escuchar a los pacientes y a las familias qué es lo que necesitan, ¿no?, antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Escuchar más a los enfermos crónicos, escuchar más a las familias en duelo, qué es lo que necesitan o hubieran necesitado. Obviamente facilitar el acompañamiento y vuelvo a repetir, yo creo que soy optimista y yo estoy orgulloso de que en pocas semanas hemos ido cambiando los protocolos. Esto no es un trabajo de años, sino en pocas semanas. Por lo tanto, esa mancha de aceite se está extendiendo, esa mirada paliativa, ese cultivo de la compasión se está extendiendo. Yo creo que es una muy buena noticia que los protocolos se vayan modificando en tan poco tiempo. Obviamente, para eso necesitamos asegurar, como decía Taira, que tengamos equipos de protección, reforzar la comunicación a través de sistemas informáticos. Y por otro lado, yo creo que ha faltado un poquito explicar convenientemente por qué hemos hecho esas medidas de aislamiento, ¿no? Y yo creo que nos pasa a todos en la práctica diaria. Esta mañana 2 o 3 familias me han agradecido o nos han agradecido que les permitamos acompañar al familiar. Agradecen las llamadas telefónicas al domicilio, agradecen que vayamos a la residencia a facilitar el acompañamiento. La población está concienciada de que esto es algo anormal. Obviamente no es una situación normal, es una situación desconocida hasta ahora. Y por lo tanto, explicar las cosas bien
y mostrar cuál es nuestro esfuerzo para procurar ese acompañamiento, recibir un agradecimiento, una satisfacción increíble, ¿no? Eso lo vivimos. Y luego la última parte sería promover, ya lo he dicho, la formación de los profesionales sanitarios y sociosanitarios en el acompañamiento, cultivo de la compasión, en esa mirada paliativa. Y en lo que respecta a los cuidados intensivos, yo creo que, y esta mañana lo hablaba con un compañero, un adjunto más joven que yo, que tenemos que hacer atractivo el cuidado al final de la vida en el paciente crítico. Que es algo que a mí me inculcó, por ejemplo, José Luis Monzón, cuando era mi jefe en el Hospital San Millán de Logroño. Esa pasión por la bioética, por la compasión, por los cuidados paliativos integrados en la UCI, por esa humanización de la asistencia, yo creo que es algo que tenemos que transmitir cada uno de los que estamos trabajando, sobre todo con profesionales más jóvenes, enfermería, médicos, psicólogos, asistentes sociales, todos esos profesionales. Por lo tanto, la formación es un punto a reforzar. Muchas gracias, Taira. Iñaki, perdón. Mamen, hay diferencias evidentes entre Iñaki y Taira. Yo creo que es como una simbiosis, ¿eh? Adelante, Mamen, cuando quieras. ¿Qué sería necesario? Yo creo que lo más importante es la reflexión profunda de los profesionales, pero no por este tema, sino a todos los niveles, porque si a todos los niveles tuviéramos integrado la necesidad del cuidado de lo intangible o lo invisible, para no pelearme con ninguno de los dos, me parece tan importante, ¿no? Quizá nos sería un poco menos complicado llevar a cabo todo este proceso, ¿no? En principio es la reflexión profunda de que esto es tan importante como tener una buena preparación a nivel científico y técnico. Yo siempre digo que el profesional excelente es el que es excelente a nivel científico y técnico, y también lo es a nivel de relaciones humanas. Si fallan las relaciones humanas no es buen profesional, y si falla lo otro tampoco, por muy buenas relaciones humanas que haya, ¿no? En definitiva, primero la reflexión profunda, querer hacerlo. Y querer hacerlo implica que la imaginación, cuando no se tienen medios, pues la imaginación al poder, y esto lo estamos viendo en esta pandemia terrible. Yo, como sabéis, pues llevo ya tiempo apartada de la asistencia porque estoy jubilada, pero bueno, pues me rodeo de excelentes profesionales como vosotros, que vivo el día a día. Y sí que es verdad, sí que es cierto, que estoy viendo además, con todas las reflexiones que se hacen y la comunicación, etcétera, estoy viendo cómo ha sacado esta pandemia lo mejor de los profesionales y lo más intrínseco de los profesionales. Y es esa humanización que a veces es denostada, y todos lo hemos vivido en cierta manera, ¿no? Es un momento en el que se está pendiente de que eso es necesario. Y como decía Enrique, yo creo que va a ser una revolución, porque cuando pase todo esto implicará un cambio profundo en cómo tenemos que vivir la asistencia y cómo tenemos que tener en cuenta pues cosas tan importantes como que pues informamos, y podemos informar muy bien, pero comunicarnos no nos solemos comunicar bien, porque no es lo mismo informar que comunicar, porque no es lo mismo atender que acompañar. Acompañar implica un compromiso muy importante por nuestra parte, implica formación, implica preocupación, implica pues todo lo que estamos viendo. Y aprender a escuchar, porque creemos que escuchamos con oír, y oír no es escuchar. Escuchar implica meterse profundamente en el interior del otro, y todo esto yo creo que vamos a aprender algo muy bueno a partir de este momento, porque lo estamos viviendo mucho y lo estamos, sobre todo vosotros, sufriendo los profesionales, que también es otra población que habrá que cuidar más adelante. Vicente, ¿qué se precisaría? ¿Qué se precisaría desde esos dos puntos de vista? Desde el punto de vista de orquestar estructuralmente, técnicamente esa posibilidad, y desde ese otro punto de vista quizás más invisible, como ya nos han comentado los participantes anteriores. Sí, creo que van saliendo y estamos de acuerdo casi todos en lo mismo. Creo que hay un nivel institucional, lógicamente, que debe poner los medios que hacen falta para poder hacer este acompañamiento. En ese sentido,
pues no sé si sabéis, pero acaba de salir en la Comunidad Valenciana un desarrollo de la ley en la que estuvimos trabajando para el acompañamiento en el proceso de morir, hablando de dar dignidad a ese proceso, y justo sacan ahora un protocolo para aplicar el desarrollo de esa ley en el caso concreto de esta pandemia. Entonces, las instituciones necesitan jugar ya un papel a la hora de generar ese marco donde moverse, porque una de las cosas que más está faltando es la sensación de coordinación. Da una sensación de caos, de desacuerdo, de que en el lenguaje de los analistas, de los políticos, hay distintas formas de medir aquello de lo que se habla. Y en ese sentido hay como reacciones permanentes para resolver cosas concretas que son reacciones al miedo, mucho más que al análisis en profundidad de lo que está ocurriendo, con lo cual siempre se va detrás, siempre se toman medidas que rápidamente a posteriori hay que modificar, entendiendo que esto es algo que ha sorprendido a todos. Pero hay un punto importante que es las instituciones. En muchos casos, a veces cuando no hay los medios suficientes para tener las EPIs, sería fundamental la comunicación para que se comprenda que si algo no está, no es porque no se sepa que hace falta. Y en eso hay que generar confianza en vez de poner trampas, evitar las respuestas y no ser honestos a la hora de qué es lo que se está comunicando. Ese punto creo que es un fallo muy importante, porque incluso aceptando a un nivel el desastre, cuando lo compartimos en la manera de responder, porque todos estamos en el mismo barco, creo que es más fácil de llevar que sentirte utilizado, engañado, obligado, todo esto que es lo que está ocurriendo. En ese sentido, la comunicación me parece un elemento fundamental. Hay otros elementos que han ido saliendo también. La necesidad de formación de esta historia, es probable que salga el entender que el proceso de morir no es una cuestión sanitaria, sino que es una cuestión de la sociedad y de los seres vivos. Y en ese sentido hay que incorporar no solo a los profesionales, sino a la sociedad todo lo que tiene que ver sobre la formación en lo que significa el proceso de morir, que en una parte tiene que ver con los sanitarios, pero mucho tiene que ver con cómo se responde a ese proceso, no desde la ignorancia, sino de entender todo lo que para el que le toca morirse significa mucho, cómo se manifiesta su biografía, de cómo ha vivido, y para que le acompaña, pues todo lo que tiene que ver con el vínculo emocional, que tiene que ver con ese papel, que no es tanto el de ayudar, que genera siempre una simetría en esa relación, sino el de acompañar aquello que va a ocurrir, queramos o no. Y en ese sentido, creo que sería fundamental cómo gestionar el miedo para que las respuestas no estén basadas simplemente en reaccionar a lo que tememos, porque en muchos casos es una proyección terrible que construimos y alimentamos a nivel mental, y de esa manera a veces impedimos de verdad poder hacer lo que se puede hacer sabiendo que hay un ideal y tratando creativamente de acercarnos para hacer lo mejor posible. Cualquiera aceptaría lo que está ocurriendo si fuera cómplice, y en ese sentido un mensaje importante cuando compartimos con la familia la comunicación de alguien que estamos atendiendo y que se va a morir, que la familia entienda que queremos lo mismo, que estamos para aliviar el sufrimiento, que el sufrimiento también es nuestro. No somos ningún enemigo a la hora de plantear muchas veces en la comunicación diaria, ahora que me toca otra vez después de estar jubilado, volver a estar en contacto con la UCI, con los enfermos, pues esta dimensión de nuevo de a veces hasta el reproche de que no hay coherencia en lo que decimos, no hay un acuerdo a la hora de esa situación. Y en mucho lo de evitar la muerte en soledad tiene que ver en que todos estamos compartiendo algo para evitar la soledad. Si le preguntamos a una persona en proceso de morir, sobre todo personas mayores, que qué es lo que temen de la muerte, en la mayoría de los casos la respuesta es que temen la soledad, no la muerte. Y esto es un tema importante para entender en dónde nos podemos colocar.
Gracias por tu reflexión, Vicente. Enrique, ¿qué se precisaría para evitar o para haber evitado esta muerte en soledad? Yo dos cosas. Una, yo creo que, tomando lo que decía Iñaki, que me parece muy acertado, lo diría de forma muy sencilla. Humanizar el proceso de morir nos humaniza a todos los que participamos en el proceso. Y nosotros somos humanos, que nos humanizamos más cuando tratamos humanamente en un momento de fragilidad, de vulnerabilidad, de sufrimiento a otra persona. Fijaros, yo suelo decir algo que es de Martin Buber y que algunos me habéis oído decir. Dice, a Dios nadie la ha visto, pero cuando uno sufre y otro se acerca para ayudarle, entre los dos se da una presencia que los transforma a ambos. Esta es la experiencia que tenemos acompañando el proceso de morir. También quiero decir que la opuesta también es cierta. Cuando yo trato de forma inhumana a otro ser humano en el momento que está sufriendo, yo me deshumanizo. Es decir, y estoy convencido de que la mayoría de problemas de salud mental de muchos sanitarios, que sabéis que el programa PAIME, el Colegio de Médicos, está gastando un montón de dinero por compañía antes del coronavirus, es porque no tenemos herramientas de tratar humanamente a nuestros pacientes. Les tratamos como objetos. Y cuando la persona es un sujeto, no es un objeto. Cuando tú tratas el cuerpo, la enfermedad, la patología, olvidándote del ser humano que hay allí, te deshumanizas. Y cuando llegas a casa, seguramente algo en ti te está diciendo que no lo has hecho bien. Y cuando te sientes mal, puedes darle al orfidal, al tranquimacín, al whisky o a lo que quieras. Y todo eso crea problemas. Pero el problema está en que, teniendo la oportunidad maravillosa de emplear la relación de ayuda para crecer humanamente, eso es lo que habría que cultivar. Como decía Iñaki, humanizar el proceso de morir, ese es el target. Y después, ¿qué se podía haber hecho? Mira, con Gaby nos hemos puesto de acuerdo en una frase que compartimos los dos y que no es de ninguno, porque las frases son yo creo que eran los ingleses que lo dijeron hace unos años. Y es, el sistema sanitario, la salud de la población es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Creo que una de las lecciones que vamos a aprender aquí es que esto, señores, va a ser que no va a ser así ya más. Habrá que empezar a negociar quién administra la salud de la población, porque no puede ser que ocurran estas cosas. Pero esto no solamente en España, y no estoy hablando de ningún partido político, ningún gobierno. Fijaros cómo se toman las decisiones en un sitio o en otro y cómo cambia según quién. Entonces, eso es una lección que hay que aprender. La salud no es un negocio, no se puede privatizar, no se puede recortar y no se puede dejar en manos de gente que no entiende que esto es una necesidad humana básica que tiene que cuidar. Yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Enrique. Nos queda claro tu mensaje de una manera rotunda. Gaby, yo no sé si tú estarás sintiendo algo parecido a lo que yo estoy sintiendo en algunos momentos, ¿no? Pero esa sensación es de rabia. Nosotros hemos pasado mucho tiempo juntos, recorriendo muchos sitios de España, de Latinoamérica, hemos dormido en la misma cama, en la misma habitación y llevamos años exponiendo los resultados de un grupo de personas que desde dentro del proyecto UCI elaboraron unas recomendaciones acerca de cómo humanizar precisamente el proceso de morir, ¿no? Y me da rabia porque sí tengo la sensación de que si realmente eso que desde hace ya muchos años está ahí escrito y hemos venido compartiendo puntualmente con grupos profesionales en muchos sitios, se llevara a cabo de una manera extendida, no estaríamos hoy hablando de esto, estaríamos probablemente celebrando que las cosas serían de una manera distinta, ¿no? Y eso me hace sentir rabia. Bueno, como ha dicho Iñaki, es que el proceso de morir tiene mal marketing. O sea, es así. Nos gusta más invertir en otras cosas, ¿no? En fármacos, en tecnología, en aparatos, en máquinas, en definitiva. Y quizás sea porque es más fácil ver lo externo que ver lo interno y una cosa que por lo que vamos a pasar todos nosotros, ¿no? Creo que, y se ha dicho ya muchas veces, pero creo que es importante repetir que la gestión basada en el miedo nos pone en una situación a todos muy peligrosa y luego creo que es fundamental que esto no puede estar improvisado. O sea, este viaje no puede ser una improvisación, ¿no? Y obviamente la situación ha sido
pues eso, muy chocante para todos nosotros. Esperamos y desde el proyecto hemos intentado también concienciar a toda la gente de América Latina de lo que se les puede venir, porque desde luego aquí en España ha sido horrible. Y tengo que decir con lo que comenta José, pues que el ser humano aprende a golpes y hay veces que hay que romperse. Hay veces que, ¿no? Como decía Nietzsche, tiene que haber mucho caos para poder generar una estrella dentro de nosotros. Y creo que, bueno, las recomendaciones y todo el trabajo de reflexión que ha hecho el proyecto UCI no pueden quedar en saco roto, ¿no? Porque llevamos 6 años reflexionando sobre esto, hemos hablado entre nosotros y con muchísima gente, hemos estudiado, hemos revisado la literatura, sacamos todos los años publicaciones científicas al respecto y, como dice Enric, pues es hora de que tomemos el control de según qué procesos, que no pueden ser aleatorios, ¿no? Y creo que, como también ha dicho alguien en el chat, esto es un cambio de paradigma y desde luego lo tenemos que hacer nosotros. O sea, no lo puede hacer nadie mejor que nosotros. Digo todos los que estamos aquí y toda la gente sensible, ¿no?, a esto. No sé si en el grupo de 100 o los otros 400 que se han quedado fuera, no sé cuántos políticos había interesándose por este tema, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí que sé, y es lo que a mí me interesa, es que nosotros sí que estamos en esto y sí que estamos interesados en este tema, ¿no? Y a través de la formación, como ha dicho Vicente, a través de la planificación, como han dicho Iñaki y Taira, y a través del diseño del proceso, tenemos que estar preparados para la siguiente, si es que viene la siguiente. Pero aunque no venga la siguiente, es que la gente, es que nos vamos a seguir muriendo. Me gustaría que nos acercáramos a una última reflexión. Llevamos pues casi 1 hora y media y por respeto a todos los que estáis aquí dedicando vuestro tiempo y porque también creo que es sano no extender esto demasiado, os pido una última reflexión que podría ir en torno a si consideramos que puede el coronavirus poner en jaque nuestra humanidad, todo el trabajo realizado previamente, nuestra propia dignidad como seres humanos. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer un post que se publicaba también en el blog del proyecto hace pocos días de Iván Carabaño, un pediatra madrileño, en el que, dedicado a su padre, decía algo así como te he fallado, ¿no? O os estamos fallando a una generación completa pues que se está yendo de una forma inhumana, como hemos reflejado durante todo este tiempo de tertulia. Por lo tanto, os pediría que esa última reflexión, más breve que las anteriores, nos comentarais vuestra impresión acerca de si realmente puede un bichito tan minúsculo e invisible poner en jaque todo lo que hemos construido. Taira. Pues creo que sí, lo estamos viendo, ¿no? De entrada, algo que hemos estado comentando es que parece que hemos vuelto, ¿no?, a las UCIs de los años 70 o así. Es decir, ahora con el coronavirus lo que sí que ha vuelto a imperar más, si cabe, es el modelo biomédico en el que nos volvemos a centrar, porque es más fácil, ¿no?, en lo que es el tratamiento y el proceso de la enfermedad. La parte biológica tratamos dentro de lo posible en poderlo contener y tratar al paciente. Sin embargo, nos hemos alejado otra vez de lo que es más difícil, pero que es incluso todavía más necesario que ese tratamiento de la enfermedad, que es explorar los valores del paciente. En definitiva, lo que nos hace dignos, ¿no?, es lo que nos define como personas, es efectivamente todas nuestras creencias, todo nuestro trayectoria que hemos estado con nuestras costumbres, y que realmente es lo que nos identifica y lo que nos ayuda también a la hora de poder tratar a los enfermos, ¿no? No solamente es quiero que me trates de esta neumonía o creo que me pongas un ventilador, sino que lo que además necesito es que me expliques qué me está pasando, que me traigas a mi familia, que pueda estar mayor tiempo con ellos, sino que me des una herramienta para que me lo puedan facilitar.
el que aunque no te pueda ver ni tocar, el que sí que me transmitas, como decía Mamen, a través de ese tono, que esa mirada encubierta con las pantallas, pero que sí que pueda facilitar el que valores, que ahora sí, ¿no? Como sociedad, lo que nos sirve como una bofetada para realmente reivindicar lo más importante, ¿no? Valores como esa tolerancia, esa solidaridad, esa compasión, que es muchas veces mal entendida como ese dar pena y ni mucho menos, ¿no? Sin compasión la humanidad no sería nada, sino ese acercamiento al sufrimiento, y no solamente el saber acercarse a ese sufrimiento, sino el poder ayudar a la persona, ¿no? Yo creo que eso es clave para, en definitiva, que no pierda el paciente esa dignidad, esos derechos, esa intimidad, y el poder nosotros también facilitar y no sentirnos frustrados a la hora de realizar ese abordaje. Muchas gracias, Taira. Iñaki. Sí, yo creo que esta pandemia, como decía, tiene algunos aspectos positivos. Yo creo que vamos a salir reforzados en muchas áreas, como estamos hablando hoy, de la humanización, de la compasión, del acompañamiento, a nivel personal y a nivel comunitario. A nivel personal, porque ya nos está haciendo reflexionar sobre lo esencial, lo que es importante, ¿no? En cuanto nos dejen salir a la calle a pasear, vamos a disfrutar de ese paseo un montón, como nunca. Vamos a saborear lo que es vivir, y hablar de la vida va a significar también, un poquito más que antes, hablar también de la muerte. Como decía, o como dice Begoña Román, que la enfermedad nos pille pensados, que hablemos de lo que es importante para nosotros, que hablemos de salud, de enfermedad, de calidad de vida, de lo que es realmente importante para mí, lo que decía Taira, que planifiquemos de una forma compartida la atención que yo quiero recibir, que es importante para mí, porque esto es fundamental a nivel personal y a nivel comunitario, ¿no? Para volver a valorar lo esencial. Y esto ayuda, sabemos que las personas que tienen una enfermedad, sobre todo una enfermedad crónica, y fallecen, que no es el caso ahora con la pandemia, pero cuando se ha hecho una planificación compartida de atención, se ha hecho incluso un documento de instrucciones previas, el duelo posterior es mucho más liviano, es menos patológico, porque ya nos hemos preparado para esa situación. Lo que decía Daniel Callahan hace muchos años, lo de la muerte tolerable, ¿no? Cuando hemos cerrado esas etapas, cuando hemos dado sentido a la vida y sentido a ese proceso de morir. Esto a nivel personal, ¿no? Una recomendación ya final sería eso, promover a nivel personal y a nivel familiar la planificación compartida, tener conversaciones con nuestros amigos, con la familia, sobre estos temas tan importantes, sobre la vida y el proceso de morir, sobre la enfermedad y el acompañamiento. Y a nivel comunitario también, bueno, yo estoy confiado, soy positivo en que esto va a tener un refuerzo a nivel comunitario. Yo creo que esta labor que hacemos en algunas asociaciones, o como aquí hacemos en Vitoria, en Vivir con Voz Propia, intentamos prestigiar el cuidado, lo mismo que hace el proyecto UCI, prestigiar el cuidado, prestigiar el acompañamiento. Como decía antes, hacer atractivo el cuidado al final de la vida. Promover el voluntariado, algo que en España no está muy bien definido como en otros países, ¿no? Y ahora tenemos muchos voluntarios que quieren participar, ayudar. Igual en este momento de pandemia no es tan posible, pero en el futuro habrá que reforzar. Para que, como decía Enrique, la salud no tiene que estar en manos de los políticos. Podemos tener alguna duda, pero desde luego, no sé si la salud, pero desde luego el cuidado tiene que estar en manos de la comunidad, del vecindario, de los ciudadanos, que podamos tejer redes de cuidado, redes sociales de cuidado, vecindarios, comunidades compasivas, que fortalezcan esa red y que valoren lo esencial y prestigien el cuidado unos de otros, como en los pueblos de antes, donde si uno no iba por el pan, el otro se preocupaba. Pues esto tenemos que hacerlo también en las ciudades grandes. Muchas gracias, Iñaki. Mamen, una reflexión final al respecto. Sí, si el coronavirus pone en jaque o no nuestra humanidad, indudablemente, claro que sí. Porque ha puesto sobre la mesa algo que ya se venía anunciando. Ha puesto clarísimo los fallos del sistema a todos los niveles. La falta de preparación de los profesionales, porque la prueba la tenemos en las personas que se tienen, los profesionales que se tienen que retirar para llorar, la sobrecarga emocional tan tremenda porque no
tienen ni preparación ni herramientas en relación de ayuda, en acompañamiento, en la comunicación de malas noticias, en lo que significa la comunicación efectiva. No se disponen ni de psicólogos que puedan prevenir el desgaste ni a los pacientes en los cuidados. Se ha puesto en jaque muchas cosas que nos tienen que hacer pensar. Y a nivel de los profesionales, pues esa necesidad de herramientas que faciliten la interacción. Ponía una persona en el chat que bueno, que ya somos, que la humanidad viene intrínseca con el ser humano. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque sí, somos humanos, pero no todos los seres humanos vivimos y nos comportamos de manera humana. El ser humano, uno de los errores en la humanización es precisamente dar por hecho que como soy humano ya estoy en capacidad de tener una relación humanizada. Y no, el ser humano tiene capacidad de ser herido, pero también de herir. Y a veces ese herir muchas veces es involuntario por falta de capacidades, de herramientas. Yo creo que sí que esto nos obliga, a lo que decía antes, a reflexionar profundamente, porque esto tiene que cambiar, indudablemente. Y yo estoy de acuerdo con lo que decíais, Gaby lo ha dicho y también lo habéis dicho algunos de vosotros, también Iñaki. No sé la forma de cómo se podría hacer, pero desde luego la sanidad y los planes formativos no pueden estar en manos de otras personas que no sean profesionales, que saben lo que necesitamos, ¿no? Muchas gracias, Mamen, por tu aportación. Vicente Arraez, una reflexión final. Es evidente que esta pandemia va a suponer un cambio social en la línea que desde hace tiempo en la Fundación Meta estamos trabajando en todo lo que significa el acompañamiento al proceso de morir. Cuando pusimos en marcha una fundación que trataba de una forma directa todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de morir, sonaba como algo raro, algo que no tenía espacio. Curiosamente ahora toma relevancia que todo lo que se echa de menos es algo que creo que todos los que estamos aquí pues hemos tenido en cuenta y que tiene que ver con cómo gestionar el duelo con una visión distinta, cómo formar profesionales y a la sociedad en el acompañamiento, cómo ser creativos a la hora de, con las dificultades que van surgiendo, ver qué es lo que podemos, a lo que podemos sacar partido. Ahora en la UCI del Hospital de Torrejón, pues una cosa que se ha puesto en marcha es las formas de comunicación pidiendo que las familias manden vídeos, manden audios para todos aquellos pacientes que están en fase de destete o que están todavía en una fase en que no necesitan respirador, e incluso poniéndoles música o mensajes de los niños que en todo lo que hemos estado hablando no han salido el tema de lo que significa el aislamiento para los niños o para las personas dependientes, que es un tema que quizás requeriría otra reunión porque tiene una relevancia tremenda. Y los niños son alguien que en esta situación no se está abordando nada más que para decidir si salen porque se contagian menos o lo sufren menos o si van a perder el colegio o no. Hay temas que son consecuencias sociales muy importantes que lo mismo necesitan un debate mucho más en profundidad. En ese sentido, creo que es importante a nivel de también algo que iba saliendo, cómo coordinar voluntarios. Ahora mismo en la Fundación hay como más de 600 personas por toda España que quieren colaborar, que no saben cómo y que necesitan organizarse. Y en eso, fundaciones sin ánimo de lucro como la nuestra, pues están gestionando muchas de aquellas cuestiones que más allá de discusión de fronteras, están funcionando y funcionan para cualquier sitio. Euskadi, Cataluña, aquí no hay fronteras. Todo el mundo se coordina, todo el mundo es capaz de aportar lo que hay y lo que necesitan ahora mismo simplemente es hacerse escuchar, porque desde las instituciones a veces lo que ponen es pegas para poder desarrollar cosas que en otros lugares se han desarrollado con mucha más potencia
de lo que interesa a los políticos que salen tanto en estas discusiones. Muchas gracias, Vicente, por tus aportaciones y por tu reflexión. Enrique. Yo creo que, como decía Mamen, los seres humanos, en fin, podemos actuar humanamente o inhumanamente. Creo que la pandemia lo que ha puesto en crisis es un cierto modelo que existe en algunos ambientes, en algún entorno. Ha puesto en crisis no solamente el modelo sanitario, sino también el modelo consumista. Hay muchas cosas que van a tener que van a dar ocasión a reflexionar. Yo no creo que ponga en peligro nuestra humanidad. Es más, pienso que es una oportunidad excelente para darle un salto de nivel de conciencia en muchos aspectos. Mira, la palabra resiliencia, supongo que todos lo sabéis, eso que hablamos de nuestra capacidad de afrontar las dificultades, surge de una propiedad de los metales que cuando son sometidos a mucha presión y temperatura cambian su estructura atómica y son capaces de ser más flexibles, más sólidos, más resilientes. Pues eso es lo que nos va a pasar probablemente si elaboramos bien el proceso. Es verdad que algunos pueden quedar muy tocados. Habrá gente con problemas de salud mental después de esto que habrá que cuidar o habrá que crear formas de terapia o de ayuda para mucha gente que pueda no. Pero los que, me decía este compañero de Laguna hoy, Javier Rocafort, el director de este centro, decía, Enrique, las cosas ya no serán nunca más iguales. O sea, hoy el equipo se ha construido con una fortaleza tan enorme que dice, tú conoces al psicólogo nuestro, hoy el psicólogo estaba cambiando pañales a una señora con demencia. Porque en el equipo, las primeras semanas nos cayó el 30% que se contagiaron, pero además hubo un 10% que pidió la baja por impacto, por miedo y por agobio por no ir a trabajar. O sea que con el 60% de la plantilla hemos doblado la producción de atención. Y eso, permitiendo a la familia, eso o sales de allí de otra manera, te ha cambiado la mirada y sobre todo hemos aumentado esa conexión de la que hablaba yo antes. Porque los seres humanos estamos conectados unos con otros y esa oportunidad, la gente nos unimos delante de una amenaza y esa amenaza nos ha hecho estar más unidos que nunca. Cuando yo soy muy optimista respecto a que saldremos con mucha más fortaleza de esto. Y más teniendo líderes como Gaby, como tú, que nos estáis poniendo las pilas. Y a los que quiero dar las gracias por lo que estáis haciendo públicamente. Muchas gracias, Enrique, por supuesto. Y Gaby, tienes la oportunidad de poner el broche de oro a este encuentro, yo diría que excepcional, de buena gente, 100 personas que se han mantenido durante 1 hora y 40 minutos detrás de la pantalla y que seguro que de aquí pues tenemos que replantearnos cómo retomar este tipo de cosas. Gaby, cuando tú quieras. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Enrique finalmente. Yo creo que nada va a volver a ser como antes y eso es una gran noticia, porque eso será que habremos aprendido que las cosas no pueden ser como el punto a donde hemos llegado, ¿no? Creo que claramente el coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema y bueno, del sistema, de la vida y la debilidad en general, ¿no? Y me gustaría hacer una última reflexión sobre la importancia de que estamos todos conectados y que realmente intersomos. O sea, somos interseres que, bueno, realmente algo ha pasado en China que pensábamos que era un cuento chino y en España ahora mismo hay más de 18.000 personas que han fallecido, ¿no? O sea, estamos claramente conectados en todas partes del mundo, ¿no? Creo que como profesionales tenemos la responsabilidad social y ética de cambiar, de intentar transformar las cosas y bueno, el bicho este pensábamos que teníamos todas las respuestas y nos ha cambiado todas las preguntas, ¿no? Me parece básico señalar que hemos gestionado esto desde el egoísmo en vez de desde el altruismo. Y vuelvo a traer la palabra compasión encima de la mesa, ¿no? Esa capacidad de poder detectar el sufrimiento de los demás y tener una motivación genuina para hacer algo para acompañarlo, ¿no? Y para eso hay que formarse. Claramente, no puede seguir ocurriendo que la gente fallezca y pongamos un biombo y salgamos a tomar en ese momento el café, ¿no? Hay que entrenar esa motivación compasiva de estar con arrojo y con valor y con coraje, sabiendo que el proceso, nosotros no somos los protagonistas, pero sí que tenemos la obligación de acompañarlo, ¿no?
En el chat se ha comentado que cosas que se están haciendo y se llevan haciendo bastantes años, sobre todo Iñaki es uno de los pioneros en España, ¿no? Las iniciativas del Death Café, de hablar de la muerte, son cosas que son fácilmente ejecutables por cada uno de nosotros y son cosas que podemos hacer, ¿no? Y bueno, también como ha dicho José Manuel, agradeceros a todos vuestra participación en este evento. Sentimos los problemas técnicos. Hemos estado, vamos, la primera media hora he estado intentando arreglar con Estados Unidos esto del Zoom, pero bueno, shit happens y las cosas son así. Y bueno, lo bueno es que lo hemos grabado. Y luego nos gustaría, dar la excepcional acogida de este evento, pues comunicaros que lo iremos haciendo con un carácter semanal o cada 10 días. Haremos un webinar, esperemos ya con la capacidad para 500 personas, para seguir reflexionando sobre todas las cosas que llevamos 6 años reflexionando, sobre la presencia y participación de las familias, sobre la participación en los cuidados, la flexibilización de los horarios, los cambios arquitectónicos que hay que llevar a cabo, la prevención de las secuelas de nuestros pacientes, que esa va a ser otra, y que están, bueno, las necesidades de atención psicológica a los profesionales, el cuidado del cuidador, etcétera, etcétera, ¿no? Que como sabéis hemos puesto en marcha un proyecto de atención psicológica, el proyecto UCI, y es curioso cómo ver los palos en las ruedas desde las administraciones, ¿no? En esto también. Pero bueno, continuará. Taira Velasco, Iñaki Saralegui, Mamen Segovia, Vicente Arraez, Enrique Benito, Gaby y también Raúl, Ana, Rosana, Cintia, Dolores, Chema, todos los que estáis ahí detrás y que habéis hecho posible que mantengamos pues casi un par de horitas de conversación sosegada, relajada y yo diría que disfrutona, ¿no? Porque seguro que todos nos vamos a ir ahora a tomarnos un café o a hacer lo que sea en la casa sin poder salir, pero nos vamos a ir a hacerlo aplaudir. También, es verdad, estamos casi a punto. Con ese regustillo de haber pasado un buen rato, ¿no? Yo os lo agradezco porque los expertos lo habéis puesto súper fácil. Bastó unos mensajes de WhatsApp y tal para en cuestión de una horita, un par de horas, estuvieras ahí todo. Javi, ahí también armonizando el asunto. Lo dicho, muchas gracias a todos y espero que nos encontremos. Manuel, abre los micros de todo el mundo. Para que la gente espera se un despida. segundo. Abro los micros de todos. Pues creo que están abiertos por mi parte. Ya, si cada uno lo tiene cerrado particularmente, tenéis la oportunidad de abrirlos si queréis para lanzar Yo una. voy a ver algunos cerrados aquí. Lenovo, Cristina. Sí, pero muchas gracias a todos. Lo tenéis cerrado vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguiremos el debate. Lo podemos seguir en las redes. Como vamos a colgar el vídeo, podemos seguir el debate en las redes o donde lo encontréis por ahí. Muchas gracias a todos. Caricasco, gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. Caricasco. Es que ricasco. Gracias. Gracias.